Al final vamos a pedirle al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que nos informe sobre la cuestión económica administrativa con el propósito de contar con la vacuna desde los primeros días de que se sepa, se certifique su eficacia, que no nos quedemos rezagados frente a otros países, que México sea de los primeros en contar con la vacuna. Por eso estamos haciendo este acuerdo, este convenio, que vamos a informar a todos los mexicanos. Incluye muy diversas vacunas. Simplemente para pasar revista muy rápido, el portafolio de proyectos de vacunas del mecanismo que nos ocupa, ya a esta fecha son 18 vacunas. No sé si me lo pueden poner. Gracias. La que sí. Y en esas 18 vacunas está Inovio, Moderna, CureVac, Merck, AstraZeneca, la Universidad de Hong Kong, Novavax, Clover Biopharma, la Universidad de Queensland. Ahora se han agregado otras candidatas de Corea del Sur, de China, de India, de Estados Unidos, de la Gran Bretaña. Total, 18 proyectos de los cuales o a los cuales tendrá acceso México, porque como aquí ya se dijo, se ha firmado ya con la diligente y eficaz actuación del secretario de Hacienda, a quien mucho agradecemos sus esfuerzos y guías, para que entre diciembre de este año y el del año entrante, México tenga acceso a 15.5 millones de dosis y hasta 34.4 millones de dosis, dependiendo de lo que el sector salud convenga que sea lo mejor. Vamos a recibir 51 millones de dosis de COVAX, 34 millones de Pfizer, hasta 34 millones de Pfizer, hasta 77 millones de AstraZeneca y hasta 35 millones de CanSino. Lo que van a encontrar en la tercera columna es si en el proceso de vacunación se requiere 2 dosis o se requiere una, como fue justo mencionado hace unos segundos. CanSino requiere una sola dosis y el resto de las 3 farmacéuticas requieren una doble aplicación de las dosis. En la última columna se encuentran el número de personas que serían vacunadas e inmunizadas a través de esto, para un total de hasta 116 millones de personas por 198 número de dosis. El valor total de la compra, de la adquisición de estas vacunas es de 1.659 millones de dólares. Al tipo de cambio de hoy de 21.21 es equivalente a 35.153 millones de pesos. Se reciben las primeras dosis, se pueden recibir las primeras dosis en diciembre y en enero. La suma de las dosis potenciales a recibir de Pfizer y de CanSino suman 2.6 millones de personas. Estos ya están normalizados. Por ejemplo, en el caso de CanSino es unidosis, en el caso de Pfizer es el doble, pero está dividido entre 2 para poner el número de personas que lo recibirían. Nosotros vamos a ir haciendo pagos contra la entrega de cada una de estas, pero probablemente lo que es interesante aquí notar es que si vemos durante el mes de diciembre se podría vacunar hasta 2.6 millones de personas, después 3.5 millones de personas adicionales entre enero y febrero y 11 millones de personas en marzo, de tal forma que hasta el primer trimestre del próximo año se estarían vacunando más o menos alrededor de 20 millones de personas. Estos 35,000 millones dice que son de ahorros, ¿también se están considerando de los fideicomisos o ese dinero no está pensado para la vacuna? Sí, también de los fideicomisos, porque lo que nos corresponde dar de anticipo para cubrir los compromisos de este año, pues se tienen de ahorros, de lo que se dispone del presupuesto de este año. Y ya para el año próximo ya se incluye lo que se va a ahorrar también por fideicomisos. Imagínense
ahora que vamos a evaluar los 110 fideicomisos, lo que vamos a encontrar, ya estoy viendo que en un periódico, creo que en el Universal, se le están lanzando a la directora del CONACYT, porque saben que ella va a informar sobre estos fideicomisos. Ya la están queriendo desacreditar, un poco lo que le sucedió ayer en el Senado al doctor Hugo López-Gatell, que lo maltrataron, que están muy molestos, muy enojados, cuando deberían de estar ofreciendo disculpas y apenados, ¿no?, de todo esto. Siguen queriendo que se regrese al régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Con el tema del robo de medicamentos para el tratamiento del cáncer, hay preocupación de los padres de que pueda esto generar desabasto, dada la dificultad para encontrar. ¿Esto va a ocurrir? No, porque estamos buscando solucionar en definitiva lo del abasto de medicamentos para niñas, niños con cáncer. Ha habido mucho sabotaje de parte de las empresas que abastecían los medicamentos al gobierno. No podemos decir, fíjense, cómo lo vamos a resolver, porque hay indicios de que nos andan bloqueando para no contar con los medicamentos. Y no solo en México, en el extranjero. Las mismas empresas de aquí se hacen acuerdos con empresas afuera y intervienen para que no nos cumplan con los compromisos. Nada más, hoy tratamos este asunto de que pues es una razón de Estado y no van a poder, vamos a resolver el problema. El 10 de octubre del 2010, usted envió una carta a los trabajadores y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Resumo en 2 párrafos, donde dice: amigas y amigos, a un año de la injusta y arbitraria decisión del espurio Felipe Calderón de quitarle su fuente de trabajo para continuar la privatización de la industria eléctrica nacional y seguir haciendo grandes negocios privados a costa del patrimonio de los mexicanos, les reitero nuestro más decidido apoyo a su lucha, el cual mantendremos hasta que se logre su reinstalación y el respeto pleno a sus derechos laborales. Acerca de lo de el SME, estamos ya estableciendo comunicación con ellos. Tenemos que primero conciliarlos, buscar la forma de que se unan, porque de ser un sindicato ejemplar, el sindicato más democrático de México durante muchos años, se esmeraron los políticos neoliberales en dividirlo, ¿sí?, y rompieron el sindicato. Y hay pues varios grupos. Entonces estamos hablando con todos, vamos a buscar la forma de llegar a un acuerdo con todos y ayudarlos en sus demandas. Preguntarle sobre esta pues pretensión de que el penacho de Moctezuma se ha prestado por el gobierno de Austria para el próximo año en el marco de la conmemoración del bicentenario de la consumación de la independencia en nuestro país. Estamos haciendo gestiones en Francia, en Italia, en el Vaticano, en Austria, en Alemania, para obtener códices, piezas históricas, arqueológicas de México que están
en esos países, como en otros, porque también ha habido saqueo de obras de arte y de objetos históricos, arqueológicos. No solo México ha padecido de esto, ha padecido África y otros países y regiones del mundo, incluso hasta países europeos han sido saqueados, ¿sí?, de sus patrimonios históricos. Muchas de las cosas que se exhiben en los museos más importantes del mundo, ¿sí?, se sustrajeron de manera ilegal de los países de origen de las culturas. Nosotros estamos haciendo esta labor porque queremos que se exhiban el año próximo, que es un año muy importante porque se van a recordar los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, los 500 años de la invasión colonial, los 200 años de nuestra independencia nacional. Entonces, queremos que los mexicanos conozcan estos códices, estas piezas, y por eso el viaje a visita de Beatriz estuvo en Austria, en Viena. Le recomendé de que tratara lo del penacho, que insistiera en lo del penacho, aunque le dije que no era una misión fácil, que era como una misión imposible, porque los austriacos se han apoderado por completo del penacho. No se lo quisieron ni siquiera prestar a Maximiliano de Austria, paisanos de ellos. No sabemos todavía cuál va a ser el resultado. Ahora que regrese ya nos va a informar y yo les ofrezco pues informarles de qué se consiguió en este recorrido, cuáles serían las piezas que podríamos exhibir. Bueno, pues es una solicitud de 17 familias que viven en Chetumal, Quintana Roo, que han sido despojadas de terrenos nacionales, que ya entregaron su documento aquí en Palacio Nacional para ser atendidas. Han sido acosadas por un pastor, hablando un poco de este tema de la colonización, de un pastor, Carlos de la Cruz Palma, quien, bueno, pues ha intervenido a estas familias apoderándose de los terrenos y pues sacándolos de sus hogares. ¿En dónde? En Chetumal, Quintana Roo. Muy bien, lo vemos. Sí. Muchas Muchas gracias, presidente. El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo presentó en la Cámara una iniciativa que pretende reformarlo y de esta manera bajar las pensiones al final de 25 días salarios mínimos. No, la Secretaría de Hacienda no está alentando esta iniciativa. Como sabes, el sistema pensionario en México tiene, digamos, dos capas muy importantes y luego hacia adentro tiene diversos sistemas. Los dos grandes sistemas son el sistema del IMSS y luego el sistema de los trabajadores que trabajan dentro del gobierno. Dentro de este está clasificado entre los que están en el ISSSTE y los que están, por ejemplo, Pemex, CFE, etcétera. Dentro de ellos tienes dos sistemas que están conviviendo entre sí, los que vienen de la ley de los 70, que es te garantizas pensiones con beneficio definido, y los que vienen a partir de las leyes de la reforma de hace un poquito más de 20 años, que son de contribución definida. El presidente de la República, el gobierno envió una iniciativa a cosa de unas 2 semanas. Lo que está reformando es este segundo tramo. Bajo ninguna circunstancia se está tocando el primero.
son derechos adquiridos y no pueden ser tocados. Lo que se está buscando en la reforma que sí se envió es que haya mayores contribuciones, y en específico lo que se está planteando, y es un acuerdo consensuado con el sector privado, es que el sector privado va a estar aportando mayores cantidades para aumentar, por un lado, los recursos que van a estar disponibles cuando los trabajadores alcancen la edad del retiro.